Os invito a que abráis vuestras Biblias, los que queréis seguir el texto. Vamos a ir de nuevo a la segunda carta de Juan, donde estamos estudiando esta breve carta que el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos, le escribe a una señora, como aquí podemos ver, que decíamos que bien puede ser una iglesia, bien podría ser una señora. Hay argumentos para los dos. Y también es para nosotros. Esto lo que Juan está diciendo aquí viene a ser para nosotros. Así que vamos a leer en esta carta, que es muy corta, tiene un capítulo, apenas 13 versículos, pero como los apóstoles, como nuestro Señor Jesucristo podrían hacer en pocas palabras, ellos pueden decir muchas cosas. Vamos a ir al versículo 5 hasta el versículo 9, donde Juan nos dice así: y ahora te ruego, Señora, no como escribirte un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene a Dios y al Hijo. Cuando leemos detenidamente los escritos de los apóstoles, no podemos no observar el amor que ellos tenían para sus destinatarios. Les habla como si fueran sus hijos, con amor, con cariño, y el trato que ellos les dan a su destinatario es muy cariñoso. Ellos tenían pasión por estas almas, les preocupaba de verdad estas almas. Me sorprendió últimamente cuando estaba leyendo sobre el apóstol Pablo: estoy llorando por vosotros, derramo mi alma, oro por vosotros, me alegro porque vuestra fe sigue creciendo. Podemos ver la pasión que ellos tenían para las almas, para aquellos que ellos le escriben. Y un buen ministro de Dios va a caminar por estas sendas. Amados, espero que todos nosotros podamos observar estas cualidades en nuestro pastor. Aprovecho esto que él no está aquí para decirnos: tenemos alguien que se preocupa por nosotros, que quiere que caminemos bien, que quiere mantener todo en orden y todo según la palabra de Dios, porque ama nuestras almas. Y esto tiene que hacer un buen ministro, pero tristemente hoy muchos ministros están buscando otras cosas. No les preocupa que si sus almas van a ir al infierno. Le hablan de todas cosas menos de salvar su alma. No les preocupa. Y estamos viendo una religión donde muchos ministros no le preocupa el alma de las demás personas. Pero no esto es lo que pasa en esta iglesia, gracias a Dios. Esperemos que por mucho tiempo aquí se predica el Evangelio. Aquí se predica el Evangelio con claridad, porque aquí nos importa las almas de todos aquellos que vienen en este lugar. No queremos engañar a nadie, queremos presentarle el Evangelio de Jesucristo. En la breve carta que tenemos por delante, resalta lo que Juan, lo que estoy diciendo. Podemos ver que Juan se ocupa a advertirle a esta señora. Él no es un ministro frío. Él la trata con cariño a la señora elegida, a sus hijos, a quien yo amo mucho. Aunque él era el anciano, él no lo trata como algo autoritativo, como un dictador sin afecto, sino que él es cariñoso y él no abusa de su autoridad.
Él sigue las pisadas de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que también se humilló y amó a las personas. Y un gran ministro de Dios van a hacer estas cosas. Aunque es una breve carta, como decíamos, Juan trata aquí diversos temas. Hemos leído estos versículos porque quiero detenernos sobre ellos. El versículo 5 y 6, Juan dice y habla sobre la importancia de permanecer en los mandamientos de Dios. ¿Cuán importante es mantenerse en los mandamientos de Dios? Porque, dice el versículo 7, hay muchos engañadores. Hay muchos que han pervertido la Escritura. Hay muchos que extravían las personas. Y el versículo 8, él nos habla del peligro de extraviarse. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Lo que acaba de decir, Juan le importa la situación de esta señora. Juan se preocupa por el bien de su alma. El anciano quiere hacernos entender, también a nosotros, del peligro que nos pueden venir sobre nosotros, de no andar en los mandamientos de Dios. El peligro que todos nosotros podemos tener de extraviarnos. Y no me refiero al abrazar el ateísmo o otra religión, o islam o otra religión, sino me refiero de que uno puede permanecer llamándose cristiano, pero siendo extraviado, como vamos a ver más adelante. Y ese es el título de mi sermón, el desvío espiritual. Decía Arthur Pink, un hombre del pasado, los principales agentes de Satanás no se encuentran en los bares ni en los juegos de azar, sino en nuestros seminarios y púlpitos. Y es de esto de que trata Juan en esta carta, preocupándose para la señora. El desvío espiritual es una amenaza para cada cristiano, para salvos y no salvos. Todos ellos pueden tener un camino equivocado, pueden tomar un camino equivocado. Y Juan se dirige a esta señora que es elegida, pero aunque es elegida, tiene un peligro de desviarse. ¿Y cómo nos mantenemos salvos? ¿Cómo podemos mantenernos en el camino? Dice Juan, sus mandamientos. Podemos ver al final de esta carta que Juan planea encontrarse con esta señora. Quiere visitarle, pero antes de esta visita, él tiene algo muy importante que decir. Él tiene algo muy importante que transmitir. Y es esto. Los mandamientos, cuidado, hay peligro de desviarte. Hasta que yo voy, tú puedes desviarte. Hay engañadores y yo me preocupo por tu situación. Por esto te escribo esta breve carta para que tengas cuidado. Los mandamientos de Dios son muy importantes. No es nada nuevo que aquellos que se consideran pueblo de Dios tengan un andar según les parezca, y no según los mandamientos de Dios. Ahora sí, ellos no admitirán que han tomado un camino equivocado. Y saben saben manipular el lenguaje para decir, nosotros estamos bien. Mirad a los fariseos, nosotros tenemos de padre Abraham. ¿Quién nos va a acusar a nosotros? Y Pablo nos dice algo tremendo, que me temo que muchos no han meditado en esto, en 2 de Tesalonicenses, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay un tiempo cuando escuchas, cuando debes tomar decisiones. Tienes que detenerte y analizar. Pero si rechazas la verdad, está diciendo aquí Pablo, vendrá tiempo cuando creerás la mentira. Debido, dice Pablo, a un poder engañoso, y no va a entrar en detalle, dice, Dios, y enviado incluso por Dios. Lamentablemente, muchos han traspasado este límite y ahora están atrapados en un poder engañoso. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Porque no se quedaron en los mandamientos de Dios.
Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también su misericordia tiene un límite. No juegues con Dios. Muchos lamentablemente han traspasado este límite y están atrapados en un poder engañoso. ¿Qué le pasa a la sociedad hoy en día? A muchas religiones, a muchos que se llaman cristianos, han caído en este poder engañoso. ¿Por qué? Porque no se quedaron en los mandamientos de Dios. Por eso les invito hoy a hacer algunas observaciones, aprender de aquellos que cometieron este trágico suceso de no andar según los mandamientos de Dios y acabaron mal. Y permítame traer dos ejemplos. Uno solo lo voy a mencionar y el otro nos vamos a detener. El primero es Datán y Abirán y la gente que les siguieron. Se le ocurre cambiar lo que Dios estableció. No fue suficiente para ellos ser levitas. Ellos querían también hacer lo que Moisés y Aarón hacen. Querían ser sacerdotes. A pesar de que Dios establece quién puede ser sacerdote, ellos tuvieron otras ideas. Leemos en Números: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Qué bonitas palabras. Qué bien habla para defender al pueblo. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es lo que dijeron ellos. Y hay muchos, Datán y Abirán, en nuestros días. Ellos pertenecen, podríamos decir, al grupo que milita por la igualdad. En sus iglesias, las mujeres pueden predicar, las mujeres pueden ser pastoras. ¿Por qué son los hombres? No tenemos nada contra las mujeres. Es más, mujeres podrían predicar mejor que los hombres. Pero es que Dios estableció esto y nosotros nos aferramos al mandamiento de Dios. Pero ¿qué hicieron Datán y Abiram? Tuvieron otras ideas. O otros que no importa que Dios prohíbe el hablar en lenguas en la congregación cuando no hay intérprete. Ellos lo hacen y con buenos argumentos. No estoy diciendo que hoy en día sigue vigente este don, pero Dios establece que cae en la iglesia cuando no hay intérprete. Bueno, pero podemos interpretar y ver las cosas de otra manera. ¿O qué tal los niños? ¿Por qué no traerlos aquí y que nos entretenga con sus bonitas voces, con sus actuaciones? O mejor una orquesta. A mí me gustan las orquestas, me gusta la música. ¿O qué tal un grupo de pantomima? ¿Por qué no? Porque Dios estableció algo, que la iglesia tiene que ser un culto solemne y reverente, y no como alguien llamaba y nombraba esas actuaciones: los cristianos tienen talento. ¿Y cómo acabaron? Estas personas que se les ocurrieron cambiar lo que Dios estableció, se abrió la tierra y los tragó de vivos a ellos, a sus familias y a sus pertenencias. Otro ejemplo es Jeroboam, que en la lectura de introducción Sorín nos leía sobre él. ¿Qué hace este hombre? Se le ocurre inventar 2 altares para que de esta manera los del norte no tienen que hacer el largo viaje hasta Jerusalén, al templo, para adorar. Cuando pienso en el argumento que este hombre trae, pienso en aquellos que llevan la cena del Señor a los que están enfermos y no pueden acudir a la iglesia. ¿Ha establecido Dios esto? O pienso en aquellos que, como se dio el caso en nuestros tiempos de pandemia, ¿cómo hacemos la cena del Señor? Bueno, lo hacemos a través del internet, lo hacemos... ¿Por qué? Porque no nos podemos reunir. Pero estableció Dios que la cena del Señor se pueden tomar cuando hay excepciones de esta forma. ¿Qué hizo Jeroboam? Pensó en ellos, para no irse a Jerusalén, les voy a poner aquí, al lado de ellos, un altar para que puedan adorar aquí. Y Dios le condenó porque el mandamiento de Dios
No es que nosotros tengamos que arreglar las cosas. Si tú preguntas a los cristianos por qué adoran como adoran, muchos te dirán, ¿pero qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Pero pierden de vista que la pregunta no es qué hay de malo, sino que tiene que ser según sus mandamientos. Se nos insta que andemos según sus mandamientos. Y no se trata de si es bueno o si es malo, de si me parece bien o no me parece, de si entiendo o no lo entiendo. Hacemos lo que hacemos, porque así, Juan dice, es el mandamiento de Dios, según el mandamiento de Dios. Pero qué tragedia en nuestros días, que las iglesias han sufrido un cambio tan dramático que ya no se guían por este principio según los mandamientos de Dios, sino por la conveniencia, por la moda, me parece bien que está así, me parece bien hacerlo de esta o de la otra forma. Juan considera necesario recordarle a la señora que debe andar según sus mandamientos. Y aunque somos salvos, se nos tiene que recordar los principios bíblicos. Y esto porque somos dados a olvidar y descuidar. Y también porque tenemos un enemigo que nos quiere engañar. El camino hacia el cielo es un camino con muchas señales de atención. Y hoy voy a traer con la ayuda de Dios esta señal, una señal de atención. Porque muchos empezaron bien y acabaron mal. Perdieron de vista este principio tan vital según sus mandamientos. ¿Por qué los cristianos se desvían de este principio? ¿Por qué la gente elige, aunque es tan claramente enseñada la Escritura este principio, por qué la gente rechaza los mandamientos de Dios? ¿Por qué cristianos, denominaciones, iglesias han dejado a un lado los mandamientos de Dios? Pretende llamarse cristianos, pero yo no sé cómo le llamarían Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se pudo llegar a esta situación? A esta pregunta me propongo a responder hoy en mi sermón. Juan habla aquí de engañadores. ¿Quién son estos engañadores a los que Juan hace referencia? ¿Cómo llegaron a ser engañadores? ¿Quién son los que traen otra doctrina? ¿Por qué llegaron a hacer esto? No tengamos que pensar que, como decía antes, son otras religiones, no cristianas, no. Juan se refiere a que, porque de hecho luego más adelante lo dice, cualquiera que, si viene, no sé si en esta carta habla de los gnósticos, creo que en otra carta, el que no confiesa que Cristo vino en la carne, este es el engañador. Ese es el anticristo. Él habla de los gnósticos. Ellos desean ser cristianos, pero tenían doctrinas ahí que hicieron una mezcla de filosofía de cristianismo. Son personas que en gran parte están de acuerdo con lo que enseña la Escritura. Estos engañadores son personas que abren las Escrituras y sacan de ellos textos para pervertirlos. No son musulmanes o hinduistas, son personas que confiesan que la Escritura es palabra de Dios. Lo que pasa es que la pervierten. Y estos son los engañadores. Y como decía, para esto vamos a usar el ejemplo de Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Él fue un siervo valiente de Salomón. En Primera de Reyes dice que este varón era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Josué. Este era Jeroboam. Un día le encuentra el profeta Ahías y le profetiza que será rey de los 10 tribus del norte, porque Dios traerá juicio sobre Israel por su idolatría. Hasta aquí todo maravilloso. Es un hombre, digamos,
al que Dios le llama para ponerle rey sobre su pueblo, sobre los 10 tribus del norte. Jeroboam empieza bien, empieza a caminar de una buena manera. Y hasta aquí todo maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasó? Después de un tiempo, como Elías Sorín, empezó a desviarse. Empezó a levantar otros altares. Empezó a dejar un lado lo que Dios estableció y trajo sobre los 10 tribus del norte una adoración falsa que Dios no estableció. Y esta es la triste historia de muchos, que fue lo que llevó a este hombre a no seguir en los mandamientos de Dios, a alejarse, a pesar de que empezó bien, terminó mal. ¿Por qué tanta gente se desvía del buen camino? Vamos a ver 4 puntos, mirando la vida de este hombre, 4 aspectos que hace que si alguien, aunque empezó mal, puede acabar, aunque empezó bien, puede acabar mal. Y estos 4 puntos, el primero sería, Jeroboam escuchó de su corazón. En segundo lugar, él desconsideró la palabra de Dios. En tercer lugar, fue guiado por otros intereses. Y el último, que lo veremos en breve, rechaza la advertencia de Dios. Así que vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que empieza a hacer este hombre. Escucha el corazón. Nos dice el 1 de Reyes 12:26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Un hombre valiente, como decíamos, esforzado, un hombre activo, un hombre que despierta el interés de Salomón, que es escogido por Dios para ser rey en el reino del norte. El primer paso que empieza a dar hacia la decadencia espiritual y para más tarde no andar en los mandamientos de Dios es que escuchó su corazón. Jeroboam consultó su corazón y es ahí donde empieza la decadencia. Es ahí el primer paso que también lo dio Eva. Dice Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Todo eso empezó en el corazón. Dios dijo, no comeráis de este árbol, pero ¿qué dijo el corazón de Eva? Es ahí donde empieza la decadencia espiritual, cuando uno deja de un lado lo que Dios dijo y empieza a pensar él libremente, sin tener importancia de lo que Dios estableció. La serpiente disparó la flecha, Eva la tomó, la analizó en su corazón y llegó a la conclusión de que el árbol, como dice el texto, era bueno para comer y que efectivamente el árbol le daría sabiduría. Esto es lo que le decía su corazón y esto es lo que también el corazón le dijo a Jeroboam. Para actuar como actuó, tuvo que poner de un lado lo que Dios ha dicho y empezar a pensar en su corazón. Y Jeroboam pertenecía al pueblo de Israel, vivía en una época nada mala, igual que Eva. Eso nos dice una cosa, que es en el contexto de bien, de prosperidad, cuando hay más peligro de caer. Es cuando estamos arriba, cuando existe el peligro de caer, no cuando estamos abajo. Y este paso lo dieron multitudes de jóvenes que nacieron en hogares cristianos. Sus padres le llevaron por el buen camino, iban a la iglesia, pero ¿qué pasó? Empezaron a pensar en sus corazones, empezaron a hartarse de esta vida que sus padres le enseñaron y se alejaron de Dios. Somos familiarizados con las Escrituras. Llevamos años y años de caminar bien. Nos acostumbramos
con esta vida. Y es entonces en un estado de bien cuando aparece el peligro de empezar a escuchar a nuestro corazón. Es entonces cuando estamos bien, cuando viene la serpiente y empieza a hablarnos en el oído. ¿Por qué no tener la mente abierta, como se dice en nuestros días? ¿Por qué seguir una vida en este libro tan antiguo, tan pasado de moda? ¿No es mejor ser como los demás ahora en nuestra sociedad posmoderna? Ya basta con este libro tan antiguo. Hay que ser de mente abierta. Esto es el fruto. Y no es otra cosa que el fruto de pensar en el corazón, de empezar a tomar el camino de Jeroboam. ¿Por qué existen sacerdotes, pastores, cristianos que no condenan la homosexualidad? Que no ven un problema, como decíamos, que las mujeres puedan predicar y que sean pastoras. Tenemos que hacer algo para los jóvenes, para que no se nos vayan, que les dejemos con su música. De hecho, yo creo que la música de las iglesias hoy son porque los hemos dejado a los jóvenes que hagan lo que quieran con tal de estar en la iglesia. No es que ellos aman más a los jóvenes. Los que aman de verdad a los jóvenes les van a enseñar el evangelio. Les van a declarar el evangelio. No les van a dejar que hagan lo que quieran. ¿Y por qué todo esto? La respuesta es muy sencilla, porque dijeron en su corazón, porque dejaron en un lado la escritura y prestaron oído a sus corazones. Cuando escuchamos el corazón es cuando empezamos a alejarnos de los mandamientos de Dios. ¿No nos parece algo grave el aborto? Que los niños desobedezcan a los padres, o quebrantar el día de reposo, porque cuando en vez de prestar atención a los mandamientos de Dios, prestamos atención a lo que nos dice el corazón. Juan deja ver que hay una estrecha relación entre los mandamientos de Dios para no llegar a ser engañados. En otras palabras, anda en los mandamientos para que no te engañe. Dice aquí, después de que habla en versículo 6 sobre la importancia de andar en los mandamientos, empieza el versículo 7, porque muchos ata con esta palabra, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Por qué? Porque no te quedaste o porque alguien no se queda en los mandamientos de Dios. ¿Cuándo vas a ser engañado? ¿Cuándo caerás en la trampa de los engañadores? Cuando no te quedas en los mandamientos de Dios. Es cuando el engañador va a ganar terreno. Juan deja ver esta estrecha relación. Decía un hombre que los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrasan a los falsos discípulos y sirven de filtro al cuerpo de Cristo. Escucha a una persona que defiende por ejemplo, que la mujer pueda ser pastora y otros temas como que nosotros no compartimos, que no estemos de acuerdo. Ellos no te argumentarán con la escritura, ellos no te dirán la escritura enseña, sino sus argumentos serán yo creo, yo pienso, a mí me parece bien, no veo nada malo, pero no aportará textos bíblicos. Y si se da el caso de que pueda aportar algún texto bíblico, será para pervertirle. Permítame dirigirme por un momento a los jóvenes. He sido como tú. Pensaba que hay una gran pérdida en ser cristiano. Pensaba que Dios es un estorbo en mi placer. Pensaba que no disfruto de esta vida siendo cristiano. Y he sido tentado a abandonarlo todo. Es más, a veces dudaba que si Dios es real, que si Dios existe. Pero hoy quiero decirte y rogarte una cosa. No escuches tu corazón. Todo esto sale de tu corazón. Todo esto está
tu corazón que te quiere transmitir, que te quieren engañar. Todas estas no eran cosas que engaño de corazón. Si estás tentado con estas ideas, no es otra cosa que la flecha de Satanás que quiere ponerla en tu corazón. Ahora, todas estas cosas no eran nada más que mentira. Después de que Dios tuvo misericordia de mí, déjame decirte otra cosa. No hay cosa más grande que uno pueda tener sino de conocer a Dios, de recibir la salvación. Y todas estas cosas no son otra cosa que engaño. Te ruego, joven, piénsalo muy bien. Casi me alejase de Dios, pero hoy tengo lo que más se puede tener, la salvación. Que Dios tenga misericordia de ti. Y la vida cristiana, cuando empiezas a experimentarla, vivirla y entenderla, ya no quieres nada de este mundo. Ya no quieres todas estas mentiras. Ya te das cuenta que estas cosas no eran nada más que mentiras. Mentiras que muchos jóvenes, lamentablemente, de hogares cristianos, un día escucharon, un día dejaron entrar en sus corazones, escucharon en sus corazones y se fueron detrás de Jeroboam. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá? ¿Vas a escuchar a un engañoso? ¿Vas a escuchar a un perverso? Es lo que haces. Es lo que haces cuando piensas, quiero vivir como estos jóvenes, en la discoteca, en la borrachera, una vida buena. ¿Vas a escuchar el engaño? Es lo que hay. Ahora no te das cuenta, porque la gente engañada no saben que son engañadas, pero más tarde se darán cuenta. Escucha al sabio Salomón, que también un tiempo escuchó al corazón, pero al final volvió en sí y dijo, todo era engaño, todo era mentira. Nadie de aquí ha probado lo que probó Salomón. Y con todo eso llegó a la conclusión verdadera, que no era más que un engaño. Unos días atrás hablaba con un compañero ateo. Y he podido ver, de hecho todos los ateos son así, hombres que escuchan sus corazones. Sus argumentos serán, yo pienso, yo considero, yo me imagino, yo creo, a mí me parece. Y esa es la filosofía de nuestra sociedad. Y esa es la filosofía de Jeroboam. Pensó en su corazón. El segundo punto, después de que el hombre piensa en su corazón, el segundo punto, empieza a desconsiderar la palabra de Dios. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí y se volverá a Roboam. ¿Y dónde está la desconsideración de la palabra de Dios? Jeroboam olvidó rápido lo que Dios le dijo. Y en el capítulo anterior, Dios le había dicho, en 1 Reyes 11:35, pero quitaré el reino de la mano de hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y el texto sigue lo que Dios le dijo a este hombre. Te voy a hacer rey, te daré a ti los 10 tribus. Dios fue aquel que le escogió para ser rey en Israel. Y el hecho de que llegó rey fue el plan de Dios. No fue su deseo, no es que él dijo, quiero ser rey. No, es Dios que lo escogió para ser rey. Y le hizo promesas. Jeroboam recibió unos privilegios enormes de parte de Dios. Había empezado en una manera extraordinaria. Y vuelvo de nuevo a aquellos que nacen en hogares cristianos. Hemos recibido y habéis recibido privilegios enormes de parte de Dios. ¿Seguirás como Jeroboam? A pesar de que naciste en un hogar donde hay escritura, en tu biblioteca, en tu casa hay escritura, tus padres te llevan domingo tras domingo a la iglesia.
había empezado de una manera extraordinaria este hombre, pero no siguió de la misma manera. Llegó a ser una referencia más tarde de mal en Israel, de los reyes malos. Luego se dice en la escritura que anduvo en los caminos de Jeroboam. Y el camino de Jeroboam es el camino de no obedecer a Dios. Es el camino de desconsiderar las palabras de Dios. Es el camino de inclinar oído a tu corazón. Siempre los cristianos han sido presionados y tentados en dejar un lado los estatutos de Dios y seguir la moda, los intereses, el consenso, la comodidad. Y muchos cayeron y anduvieron en el camino de Jeroboam. Y uno de estos Jeroboames es la Iglesia Católica, para mencionar uno, pero no solo. No es el propósito de este sermón, y no tenemos tiempo para hablar de las multitudes de cosas que en esta iglesia se hace contra la palabra de Dios. Y todo su fin, para que no pierda el poder, para que sea amiga de todos, sobre todo nuestra generación, cuando parece que ya no tiene el poder que lo tenía en el pasado, ahora quiere hacerse amigo de todos. Cuando uno empieza en escuchar su corazón, el primer malo que hace es poner en duda la palabra de Dios. Dios le llamó a Jeroboam, pero él dijo, ¿y si me matarán? Pero no te escogió Dios para ser rey, pero tengo miedo que me van a matar. Es cuando uno pone en duda lo que Dios ha establecido. ¿Por qué tanta rigurosidad y disciplina en nuestra iglesia? Es verdad, Dios ha dicho, pero no podemos un poquito bajar los estándares. ¿Acaso no dice Salomón que tampoco está bien ser tan justo? Es lo que hizo Jeroboam. Hombre, tampoco que tenga que ir solo a Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿No puede ser aquí también altares para adorar a Dios? ¿No podemos hacer las cosas de otra manera? Sí, Dios ha dicho, sí, Dios estableció, pero ¿qué tal si nosotros vamos a darle una vuelta y que las cosas sean un poquito más moderadas para que de esta manera podamos llenar las iglesias? Dejemos de un lado la predicación rigurosa para poder acaparar más a más personas. Esto es lo que hizo Jeroboam. Y ese camino fue tomado por muchos. Y seguiré siendo tomado por muchos hasta que Cristo vuelva. Muchos líderes religiosos hoy son una copia exacta de Jeroboam. Jeroboames han habido y habrá. Y ellos no faltaban en la época cuando Juan escribe. Porque muchos engañadores han salido, dice Juan. Y Juan no hace otra cosa que advertir de su presencia y de su peligro. Cuando se empieza a desconsiderarse la palabra de Dios, se empieza el desvío. Juan está hablando a la señora sobre engañadores y quiere hacerle consciente de que Jeroboam no ha muerto. Y esto también tiene una aplicación para nosotros. En nuestros días existen millones de cristianos que entendieron que no solo son los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica las que salvan, que entendieron el aspecto de las imágenes, de los ídolos, de los cultos a los santos y otras cosas no bíblicas. Pero hay tantas cosas que quedan para reformar. No significa que si no vamos por el mismo camino de ellos, en muchas cosas estamos caminando bien. Aunque entendieron unas cosas, demasiadas le quieren para reformar. Muchas iglesias, muchos cristianos hoy olvidan el principio regulativo de la adoración. Es decir, tenemos que hacer solo lo que Dios nos demanda. No podemos hacer lo que Dios no nos prohíbe. O las 5 solas son rechazadas. Sí, Dios salva, pero tú tienes que hacer tu parte. La salvación es por gracia, pero también tú tienes que aportar, porque si no te perderás. En otras maneras, es más importante lo que el hombre dice que lo que Dios dice.
O también hay iglesias que celebran la Navidad, que el día de agradecimiento, el día de la mujer. Yo estuve en una iglesia donde se celebraba el 8 de marzo, el día de la mujer, pero se olvida el día de reposo. Esto se queda anulado. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Apuntaba bien Sorín. Jeroboam inventó una fiesta. ¿Y las fiestas que Dios ha dejado? Bueno, esas no son tan importantes. Y hermanos, nos cuesta entender, nos cuesta creer, pero es una realidad en nuestros días. Hay iglesias donde hay pastores homosexuales y transexuales que promuevan la agenda LGBT. Y eso no es otra cosa que ir por el mismo camino de Jeroboam. Con buenas intenciones, sí, pensando en el bien parecido del pueblo, sí, pero olvidando los mandamientos de Dios. ¿Y qué se va a decir de ellos? Hicieron mal, el mismo mal como Jeroboam. Debemos de notar una cosa. Jeroboam no fue un ateo que no creía en Dios. Él no fue negligente con la vida espiritual. Él se involucró en la vida espiritual del pueblo. Y si la Biblia no nos dijese cuál era su motivo en su corazón, pensábamos, wow, qué líder importante era este hombre. Pero la Biblia nos revela sus intenciones ocultas. Él tenía miedo de ser matado porque no se aferraba a la promesa de Dios. ¿Para qué emprender el viaje a Jerusalén? Yo os voy a levantar aquí dos, no uno, como levantó Aarón. Yo soy más generoso todavía. Desde ahora, ¿qué más hace Jeroboam? ¿Qué es lo que él hizo? Él dice, cualquiera que quiere ser sacerdote lo puede hacer. Dios establece el tribu y la descendencia de Aarón. Cualquiera puede hacerlo, dice Jeroboam. Y esa tiene una gran implicación y aplicación para nosotros. Y esto nos transmite algo a nosotros. Los requisitos de los ancianos y los diáconos. La Biblia demanda unos requisitos. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? Se escuchan de pastores acusados de escándalos sexuales y siguen siendo ahí. Es este hombre que se llama Apóstol, además, que divorció por también problemas sexuales, el Guillermo Maldonado, y sigue ahí en el ministerio. Y lo triste no es él, lo triste es que millones y millones lo siguen y no se dan cuenta que la Escritura dice que el buen ministro de Dios, el que lidera una iglesia, tiene que tener un testimonio irreprochable. Esto no es otra cosa que el camino de Jeroboam. Nuestra sociedad está en el camino de Jeroboam, que dejó en un lado los estatutos de Dios para ir detrás de sus intereses. En tercer lugar, dice 1 de Reyes 12:27, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Como decíamos antes, Roboam tiene miedo de ser matado. Roboam amaba más la vida. Y él no estaba dispuesto a morir por Dios. Él no pudo decir como Tomás, cuando él dijo en Juan 11:16, dijo entonces Tomás, llamando Didimo y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cristo es en peligro de muerte. Vamos con él, aunque tenemos que morir. Jeroboam no pudo hacer esto. Y con esto demuestra que él no era un seguidor de Dios. Su vida era más importante que morir. Y va hasta ahí donde pervierte la adoración con tal de salvar su vida. Cristo dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Jeroboam no podría ser un siervo de Dios. El siervo de Dios está dispuesto a morir antes de negar a su Señor, antes de rechazar a su Señor. Y esto nos lo demuestra miles y miles de mártires que estuvieron dispuestos a morir por su Señor,
por lo que creyeron antes de arrodillarse delante de la estatua que Nabucodonosor construyó. Pero Jeroboam no quería ser un mártir. Entonces, él va hasta tomar el lugar de Dios y le lleva a cometer terribles atrocidades. Levantó estos becerros de oro. ¿Qué importa? Que Dios estableció. Más importante es mi vida. Me van a matar. Si no les ofrezco, me van a matar. Mi interés es más importante de lo que Dios ha dicho. Con lo cual, el tercer paso hacia la decadencia espiritual es el interés. Él establece una fiesta, dice el versículo 33, inventada de su propio corazón. Qué bonitas las fiestas. ¿Y cuántas fiestas no se han inventado hoy en las iglesias de Dios? Todo esto lo hace Jeroboam con el propósito de caerle bien al pueblo. Este era su interés, de ofrecer facilidades y comodidades. Creo que a ustedes le pasa igual que a mí. Recibimos llamadas de compañías telefónicas y te ofrecen más minutos, más gigas, las compañías eléctricas, reducir tu factura. Todos te ofrecen, pero en realidad quiere que tú les pagues luego las facturas. Es lo que hace Jeroboam. Te voy a ofrecer facilidades, pero en realidad yo tengo otro interés. Detrás de todo eso se esconde otro interés. Jeroboam olvidó rápido que el hecho de ser rey no era otra cosa que el plan de Dios. Pero ya él había dejado de mirar al propósito de Dios y tomó las cosas en sus manos. Por eso el pecado de Jeroboam es tan grave, es algo terrible. Mirad, a David no se recuerda como a Jeroboam. Él sigue siendo una referencia buena en Israel, a pesar de cometer adulterio, a pesar de cometer un crimen. Pero Jeroboam, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam pervirtió lo que Dios ha dicho, pervirtió la religión, pervirtió los estatus de Dios. David pecó, se arrepintió, él cayó en un pecado, se arrepintió, pero Jeroboam pervirtió la adoración y eso es terrible y esto lo hace ser una referencia de mal en Israel. Tendríamos que darnos cuenta lo importante que es la adoración. La adoración no puede ser como cualquiera lo establezca. Por eso el Antiguo Testamento nos enseña los detalles, cómo tiene que ser el templo, el arca y todo, y hasta los detalles de la vestidura de los sacerdotes. ¿Por qué? Todo esto, porque hay un principio detrás de esto. Dios establece la adoración y no soy yo y no es nadie más. Dios establece la adoración y el que no tenga en cuenta este principio peca en grave manera como Jeroboam. Muchos no quieren tomar decisiones porque va en contra de sus intereses, de sus comodidades. Pervierten las cosas con un lenguaje religioso. Es cómodo estar en una iglesia así de nuestros días. Una iglesia grande donde nadie te ve, donde si es demasiado grande el pastor ni sabe cómo te llama. Vas y vuelves y todo tan tranquilo. Pero no eres exhortado. Vas ahí porque hay un interés, porque es cómodo. Y a la gente no le gusta estar en iglesias donde hay disciplina, donde eres exhortado, donde eres pastoreado. Porque el camino de Jeroboam es el camino de tus intereses, de los intereses. Y el último, ¿qué es lo que hace Jeroboam? El cuarto aspecto. Jeroboam rechaza la advertencia de Dios. Él empieza bien. Se desvía de una manera terrible. Dios le llama al arrepentimiento. Miramos el capítulo 13, el profeta de Judá que sube y le habla. ¿Y qué hace él? No abandona sus caminos. En todo tiempo, voy a repetir lo que decía antes, Jeroboam no fue uno que dejó en un lado la religión. Él se involucró en gran manera. Pero le encontramos haciendo todas esas cosas, no conforme, como dice Juan, a los mandamientos de Dios. Él
levanta altares, él trae sacrificios, él pone sacerdotes, él hace fiesta, una vida religiosa y aún así una referencia de mal en Israel. Y Jeroboam, como decía, son multitudes de ministros cristianos. Hoy en día van cada domingo a su iglesia, durante la semana también. Saben que su religión se basa más en la conveniencia que en la palabra de Dios. Pero ¿qué importa? Con tal de obtener nuestros intereses, con tal de tener lo que nos proponemos. Ellos levantan imponentes templos. Hoy no se llaman iglesias, se llaman templos. Suena algo más especial. Pero muchos serán condenados y acusados que tomaron el camino de Jeroboam. Y en su historial se verá reflejado que rechazaron la advertencia de Dios, porque Dios les habla a estos hombres. Si tú miras en YouTube y pones, por ejemplo, Benny Hinn, va a salir vídeos que condena a este hombre, voces que dicen, está mal lo que haces. Y con todo esto, millones le siguen, pero no escuchan estas voces. Están rechazando. Y este era un ejemplo, porque Dios hoy nos puede advertir de muchas maneras. No piensa que te va a venir un profeta y te va a hablar. Es más, si viene alguien y te va a decir, Dios me ha dicho que te diga, y tiene un mensaje directo de Dios, es mejor no hacerle caso. Pero hoy Dios sigue advirtiéndonos. En primer lugar lo hace a través de la predicación de su palabra, a través de la iglesia, si estás en una iglesia sana. Él también te advierte a través de tu pastor, a través de los hermanos, si eres joven, niño, a través de tus padres, y no solo, a través de sermones, de buenos libros. Dios sigue advirtiéndonos. Cuando alguien va mal y luego Dios te advierte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rechazar esta voz? ¿Vas a dejarle a un lado? No es cómodo cuando Dios te advierte, porque tienes que reformar, porque tienes que arrepentirte, porque tienes que cambiar, y nada de comodidad. Y eso es para nosotros. Nosotros nos podemos hacer culpables de no tomar nota de la advertencia que Dios nos da. Con eso no estoy diciendo que alguien que es salvo puede acabar como Jeroboam acabó. Si alguien acaba como acabó Jeroboam, demuestra que no ha sido salvo. Y Juan toca este tema. Es que la escritura está llena de esta doctrina. El versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Cristo, no dice ya no tiene a Dios, sino que no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que se extravía no tiene a Dios. No es que lo han tenido y lo han dejado de tener. Pero lo que sí estoy diciendo, que si alguien es salvo, puede desviarse un tiempo como Salomón, que se extravió, pero al final volvió de nuevo a los pies de Dios. Cosechó, eso sí, los frutos amargos de su vida, pero morirá en paz con Dios. En conclusión, en alguna manera, lo que hizo Jeroboam fue ayudar a Dios. Dios le prometió algo y él pensó de una manera humana y no con la fe. Quiso hacer que la promesa de Dios se cumpla. Dios le había dicho que será rey sobre los 10 tribus. Y llegó a ser rey, pero ahora tenía miedo de ser quitado. Y de una manera lo que Jeroboam es ayudar a Dios. Pero Jeroboam en realidad demostró que él, y para usar las palabras de Juan, no tenía a Dios. 4 preguntas para terminar. La primera, ¿por qué estoy en el camino en el que estoy? Todos nosotros tenemos un camino. Todos. Hasta los ateos, los agnósticos, los judíos, los musulmanes, los cristianos, los religiosos, están en un camino. La pregunta es, ¿por qué estoy en el camino que estoy? La segunda, ¿son los mandamientos de Dios los argumentos por todo lo que hago y no lo hago? Si se nos pregunta, ¿por qué creemos esta doctrina? Podemos responder, porque
Es el mandamiento de Dios, es la promesa de Dios, es lo que la Escritura enseña. ¿Por qué adoramos de esta manera? Porque es lo que la Escritura enseña. ¿Por qué no adoramos de la otra manera? Porque la Escritura no nos enseña a adorar de esta manera. Esta es la respuesta que damos cuando somos preguntados, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque así establece Dios. La tercera, puedo ver cómo en mis tiempos pasados estaba extraviado, pero que ahora ando en el camino correcto. Esto es el testimonio y la experiencia de todos aquellos que fueron llamados a la salvación. Antes vivían extraviados, sin Dios en el mundo, dice las Escrituras. En nuestro engaño, en nuestros placeres, atrapados en las manos de Satanás. Pero hoy hemos sido sacados de ahí, hemos recibido la luz. Antes estábamos en la tiniebla, ahora estamos en la luz. La pregunta es, ¿puedo ver que en mi vida han habido un cambio cuando antes caminaba en la oscuridad y ahora camino en los caminos de Dios? Y la última, ¿cómo trato las advertencias de Dios? Aquí nos cuesta mucho a todos nosotros cuando somos advertidos, cuando somos exhortados. A veces cuando el pastor nos llama en la oficina, a nadie les gusta. ¿Qué hacemos? Hay dos posibilidades. Lo que hizo Jeroboam, no me interesa lo que Dios me advierte, voy a seguir en mis caminos. Voy a decir como Datán y Abiram, que solo por Moisés y Aarón habla Dios, también yo soy santo. A mí Dios, que me dejen en paz. Es lo que hizo Jeroboam. O también la otra, que tomamos nota, que nos arrepintamos, que entendamos que Dios nos habla a través de los ministros, que Dios nos habla a través de la iglesia, que no estamos solos, estamos en un ejército, estamos en el cuerpo de Dios. Y las cosas no lo vamos a hacer por nuestra cuenta solo. Puede que cuando miras a tu alrededor te ves amenazado. Eres tentado en arreglártelo tú solo. Abraham tuvo por un momento y cayó en esta tentación. Dios le prometió una descendencia. La descendencia no viene, empieza a hacerlo él, el trabajo, toma a Agar, tiene un hijo, pero no era este el plan. Y luego Abraham, más tarde, puede corregir sus caminos y cuando es llamado a rechazar a este hijo con su madre, qué corazón, ¿no? Pero entendió que Dios, lo que ha prometido, Él cumplirá la promesa sin que tú le ayudes. Y entendió que lo que él hizo está mal, pero no lo mismo Jeroboam. Él no pudo arrepentirse, él no pudo cambiar y lo vemos terminando mal. Espera en el Señor. Él no te pidió ayudar para que sus promesas se cumplan. Espera en Él. Haz todo lo que dependa de ti, todo lo que Él te ha pedido y espera en el Señor. Terminaré con la palabra de Pablo, las palabras de Pablo que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Vamos a tener una oración. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos adviertes del peligro de la desviación espiritual, nos adviertes que hay engañadores y también que uno de ellos está dentro de nosotros y que es nuestro propio corazón. Darnos oídos abiertos a este mensaje. Ayúdanos a mirar la vida de este hombre que acabó mal y no tomar sus pisadas. Somos aquí muchas veces tentados en tomar otros caminos, otras direcciones, pero nos queremos aferrar a tus mandamientos, queremos que tus mandamientos sean delante de nuestros ojos para que podamos perseverar en la doctrina, perseverar en la fe y recibir el galardón que tú nos has preparado. Oramos para que tú nos sigas bendeciendo como iglesia y cada individuo en parte. Gracias te damos porque tú nos hablas, porque nos has dejado tu palabra, nos has dejado tu enseñanza y que nos corriges y que nos guías. En el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, muchas gracias. Amén.